Protagonistas. El programa que semana a semana resalta las obras de los protagonistas de nuestra región. Protagonistas. Buenas noches, amables televidentes. La Corporación Cívica Daniel Guilar Secán y su programa Protagonistas los saludan una vez más en la sala de su casa, en su lugar de descanso, para traerles una nueva entrevista semanal. Hoy vamos a conversar con una empresaria española que está de paso por Cali haciendo trabajo de consultoría en proyectos empresariales. Ella trabaja en empresa Chubar y Portillo, empresa de la cual ella es socia, empresa de diseño de marcas, de diseño gráfico, de imagen corporativa, y ha vivido ahora mismo la situación europea que está pasando por España de manera muy dramática, pero también ha tenido la oportunidad de contrastarla con su experiencia de vida profesional y personal en Suiza, un país que ya es más del norte de la Europa moderna, y ha tenido también la oportunidad de estar en otras oportunidades en Argentina, en Brasil y en algunas zonas del Caribe, de América Latina. Por esa razón hemos pedido que converse con nosotros y con ustedes para intercambiar impresiones, ideas, puntos de vista que a ustedes y a nosotros nos alimentan mucho para entender mejor todo este fenómeno del mundo de hoy, la globalización económica, las estructuras sociales, los modos de gobernar y los proyectos de vida colectivos en los que la humanidad está embarcada en este mismo momento. Buenas noches, Ángeles. Muy buenas noches. Ángeles, tú vienes aquí a Colombia porque estás invitada a dictar unos seminarios, unos cursos con pequeños empresarios vallecaucanos a instancias de SECAM. No conocías Colombia. Entre el imaginario que traías de qué es Colombia, de qué te decían de Colombia, qué te imaginaba de Colombia y lo que te has encontrado, ¿cuáles son esas primeras impresiones? Bueno, yo no conocía Colombia, es la primera vez que he tenido la suerte de venir aquí, pero sí conocía colombianos. Yo he trabajado con colombianos que están en España, en general de un nivel universitario muy alto, con lo cual yo tenía una experiencia de los colombianos de un nivel muy alto, de unos profesionales muy cualificados y de una gente muy amable, muy afable de trato y muy agradable de tratar. Hemos trabajado muy bien con colombianos siempre que hemos tenido la oportunidad. Sin embargo, Colombia como país, pues todos lo conocemos un poco por las noticias que nos llegan fuera. A mí me gusta mucho el tema medioambiental y trabajo como voluntaria en temas medioambientales. Entonces, pues yo sabía que Colombia es pues creo que es el tercer país en biodiversidad mundial, y entonces a mí ya es un sitio que me entusiasma, que me parece atractivo, aunque solo fuera por eso. Además conocía de su riqueza de diversidad humana, que es otra cosa que a mí me resulta muy atractiva. Pero tenía miedo, como tenemos mucho, por el tema de la seguridad, de no saber manejarte allí, porque las noticias que nos llegan allí, pues en principio parece que se trata de un país con mucha más violencia realmente de la que me he encontrado aquí. Eso me ha sorprendido muy gratamente porque cuando yo supe que venía a Colombia a hacer este proyecto, pues ya me informé un poquito más. Y ya pues hablando con amistades más cerca, pues en realidad todos me tranquilizaban, me decían, no te preocupes, que es que se exagera mucho, que aquello estará bien, que puedes ir tranquila, con una preocupación normal, como puede ser en cualquier país del mundo, en cualquier ciudad del mundo, ¿no? En cuanto a que, pues bueno, pues ir con cuidado, no hacer tonterías, si no conoces un sitio, pues no te metas donde no sabes cómo están las cosas, y un poquito de sentido común. Entonces recibí mucha información muy tranquilizadora en ese sentido, ¿no? Pero al llegar aquí todo me ha sorprendido mucho más favorablemente, porque lo que he visto cosas muy ejemplares que desde Europa parece que en Europa las cosas funcionan mejor que en Latinoamérica. Desde Latinoamérica también he visto que mucha gente lo percibe así. Y, por ejemplo, tuve la ocasión de asistir a una crisis
de empresa que se gestionó de una forma modélica en el aeropuerto de Bogotá el día que llegué. Que fue el día de las tormentas de gran aparato eléctrico que se cerró el aeropuerto. Correcto. Y que estaba aquello saturado y tal. El modo de gestionar esa crisis fue absolutamente perfecto, mejor imposible en cuanto a comunicación, en cuanto a responsabilizarse, en cuanto a poner los medios para dar la solución lo más rápido posible a todo el mundo, ¿no? Tanto que yo creo que ahí, por ejemplo, nuestro aeropuerto más internacional, que es Barajas, que es famoso por los caos, es verdad que tiene un tráfico enorme, ¿no? Enorme, monstruoso, pero tenemos muy malas experiencias cómo han gestionado ellos esas crisis. En Barajas ha llegado a haber 3 días encerradas personas que no les permitían desembarcar. Aquí en Bogotá, y fallaba la información, la gente estaba encerrada y no sabía qué pasaba. Y entonces aquello pues acaba pues en disgustos enormes, porque claro, te sientes mal y acabas dando puñetazos, nadie te explica nada, nadie te da información y aquello acaba mal. Aquí se gestionó de una forma ejemplar, información cada 10 minutos por los altavoces a todos los vuelos que estábamos en retraso. Se nos permitió salir de las salas de embarque, porque claro, no sabían cuánto iba a durar la tormenta y cuánto tiempo íbamos a estar allí, y aquello se estaba congestionando. Dieron permiso para salir, asumieron ellos el coste del personal, de volver a pasar todos los controles, de todo con tal de dar un servicio bueno al cliente, ¿no? Y en cuanto pudieron, lo que hicieron para descongestionar aquello rápidamente, en cuanto la tormenta pasó, fue unir varios vuelos en uno solo. Nos volvieron a llevar a vuelos a la terminal internacional y nos metieron en grandes aviones a varios, de manera que aquello se descongestionó rápidamente. Qué bueno escuchar de una extranjera que esa sea la primera impresión cuando llega en medio de unas tormentas gravísimas que pasaron la semana pasada. Claro, y llegas y tú dices, bueno, claro, y llegas a un país que no conoces y tal, y que no sabes muy bien cómo moverte y qué tal, ¿no? Y me encontré con eso y bueno, dije, bueno, es que lo han gestionado mejor imposible. Es de manual, ¿no?, la gestión. Buena comunicación, soluciones. En las conversaciones que hemos tenido, te he escuchado plantear que quizás nosotros en Colombia y en general en América tenemos en este momento algunos aportes cualitativos muy interesantes que ofrecerle a la Europa de la crisis actual. Seguro. Yo creo que tenéis una experiencia muy valiosa que aportar a Europa y quizá a más continentes. El tema de la organización de base, de las redes sociales humanas, no las de Internet, sino las del día a día. Tenéis una gran experiencia en organización que ayuda a una eficacia que nosotros no tenemos todavía. Nosotros lo intentamos, ¿no? Tenemos muchas organizaciones sociales pero no tenemos toda esa experiencia que tenéis vosotros, y que creo que nos podíais ayudar muchísimo en la organización, pero muchísimo. Podríamos decir que allá existe mucho corporativismo institucional desde los diversos sectores sociales, digámoslo, y empresariales, y aquí en cambio hay mucho comunitarismo en la vida común, en la vida ordinaria. Creo que sí, creo que lo lleváis de una manera mucho más natural. Pero quizás sea también, no conozco lo suficiente ni en profundidad como para poder dar una opinión juiciosa, ¿no? Digamos que estoy hablando de impresiones. Yo creo que sí, pero yo creo que eso es también una sabiduría que lleváis cultivando desde mucho tiempo, y la que habéis aprendido, lleváis trabajando mucho tiempo en ese tema, entonces habéis aprendido mucho, habéis aprendido errores, los habéis corregido, y veo una organización muy fluida que nosotros no tenemos. Nosotros es verdad que tenemos organizaciones que están trabajando muy bien, otras menos bien y otras más regular, ¿no? El problema que yo me encuentro como el que no sé si es una visión equivocada por no conocer en profundidad esto, ¿no? Pero yo encuentro allí un tema burocrático demasiado pesado, que paraliza muchísimas veces las acciones sociales más urgentes y más necesarias. Son una necesidad de muchísimos informes, de muchísimas personas que se han convertido en gestores de fondos de ayuda, que han hecho un modo de vida de eso y han perdido un poco la referencia del objetivo, de para qué sirve esto. O sea, al final
en muchas cosas todo vale, y no todo vale. Tu objetivo es lo principal, y usar unos medios correctos, ¿no? Esa es mi opinión, ¿no? Y eso veo que aquí es muchísimo menos la burocracia. Nosotros tenemos que trabajar y luchar con 4 administraciones: la local, la regional, la estatal y la europea. Tenemos 4 leyes, 4 sistemas, o sea, todo eso paraliza, y unas leyes muy paralizantes, porque la Comunidad Europea, la Unión Europea, tampoco está haciendo las cosas como debería hacerlas, ni las políticas agrarias, que nos han traído muchísima pobreza con el tema de los monocultivos. Hemos perdido muchísima biodiversidad en Europa, y eso en momentos de bonanza no se nota, pero en momentos de crisis tú comes lo que te produce el huerto. En momentos de crisis eso puede ser la salvación de la hambruna de muchísimas personas, de millones de personas, ¿no? Entonces ahí siempre ha tenido una política que yo he considerado equivocada. Esa política está hecha por unos señores técnicos, comisarios, tal, que no conocían ni los países sobre los que legislaban. Entonces ahí creo que hay un error que lo vamos a pagar caro con la crisis. Hemos dejado de producir cosas porque los cupos europeos, porque las leyes eran de una forma que no se adaptaban y no estaban pensadas realmente con miras al futuro, sino pensados con que aquello iba a ser rico siempre y que la bonanza económica iba a durar eternamente, ¿no? Ahí había un problema gordo. Me llama la atención ese punto. O sea que tú estás planteando que el hecho de ustedes hacer parte de la Unión Europea hoy, 27 países, terminan haciendo cosas que por política pública europea, unos señores desde allá, desde Bruselas, deciden en su sabiduría burocrática y terminan siendo contraproducentes, como por ejemplo desplazar un cultivo normal, qué sé yo, de frutas en una zona para imponerle un cultivo industrial de soya o de alguna otra, porque las cuotas de exportación o de importación así lo indican. Sí, de la soja no está allí, no se cultiva, pero ese ha sido el caso. Se quitaron todas las viñas, además sin evaluar el daño que eso haría al campo y al sistema natural. En la península ibérica tenemos un reducto de mayor biodiversidad de toda Europa, y era también un poco gracias a que éramos más retrasados, éramos menos industrializados, y entonces nuestra economía se basaba más en el campo, ¿no? Entonces los cultivos tradicionales de allí estaban más armonizados con la biodiversidad. Allí se han eliminado muchísimos cultivos de secano y se han sustituido, o sea, viñedos de secano se han sustituido, por ejemplo, en toda la Mancha, toda la zona central de la península ibérica, se han sustituido por girasoles, cultivos de regadío. Entonces se han secado los acuíferos. Eso trae pobreza, porque no se está cuidando el medio ambiente. Se han secado acuíferos y todo eso entra dentro de una cadena que todos sabemos, ¿no? Si secamos los acuíferos, se contaminan, es mucho más difícil de recuperar. Y ahora que viene la crisis y que se requiere volver a los viñedos, la tierra ya no está preparada para recibirlos. Efectivamente, eso es una lucha que llevan todas las asociaciones medioambientales. También el agricultor ha perdido un poquito pues toda esa experiencia transmitida de convivir con la fauna beneficiosa para sus cultivos y se ha dado mucho producto químico y a rentabilizar la producción desde unos parámetros demasiado técnicos que ahora no funcionan. Entonces afortunadamente hay muchas asociaciones ecologistas y medioambientales que están trabajando ahora con los agricultores para gestionar la biodiversidad y sacarle provecho también de forma productiva. A mayor variedad, menos problemas de plagas tienes. Si tienes menos problemas de plagas, menos inversión en plaguicidas. A menos plaguicidas, menos envenenamiento del suelo. Y entonces todo esto se está trabajando ahora con varias asociaciones, pero es algo como bastante... O sea, tú estás mostrando allí el efecto que podemos nosotros en Colombia comenzar a tener dentro de muy pocos años, porque aquí está pasando algo similar. Se están reemplazando zonas de cultivos muy biodiversos por monocultivos, especialmente por monocultivos dedicados a los biocombustibles, que cuando llegue el momento
de hacer los balances, posiblemente la cantidad de agua y de abonos orgánicos o inorgánicos, mejor, que requieren estos cultivos, es decir, el maltrato a la tierra, es tan grande que la rentabilidad que obtienen quienes cultivan no se va a compadecer con la pobreza que dejan en los territorios. Efectivamente, es mi opinión, yo no soy técnica en estos temas, pero bueno, sí, estamos viendo ya en algunas zonas de Brasil ese problema, ¿no?, con los biocombustibles. O sea, los que lo padecen son los que más cerca viven de esa zona, porque luego estas empresas se trasladan a otro sitio y te han dejado la tierra agotada. Totalmente. Tienes que empezar de nuevo, ¿no? Entonces incluso han arrasado bosques y ya no hay nada que retenga el agua. Entonces cuando hay inundaciones te inundas, cuando hay lluvias te inundas. ¿Quiénes padecen esto? Pues como siempre lo padecen las clases sociales más desfavorecidas. Que eso nos lleva a... Lo que sí quería matizar, si me perdonas, es que puede alguien entender que estamos, por mis palabras, que yo puedo estar contra Europa o que todo lo Europa es malo. No, Europa nos ha traído cosas buenísimas también, ¿no? Quiero dejar eso claro. Yo creo que la política agraria ha sido errónea, pero nos ha traído otras cosas buenísimas. Los españoles nos ha ayudado muchísimo a avanzar como país y como ciudadanos y nuestra democracia también nos ha ayudado muchísimo, Europa, en muchas cosas, ¿eh? Sí, pero siendo claro con lo que te estás precisando, tú estás allí mostrando que una cosa es que aceptemos el capitalismo, digámoslo, como un mecanismo o un sistema económico de acumulación, de producción, de intercambio, y otra cosa es que aceptemos cualquier tipo de capitalismo. Un capitalismo depredador, codicioso, financiero, atesorador, que va arrasando con todas las riquezas naturales, culturales, humanas a su paso, no es el capitalismo deseable que requerimos. No, yo creo que el capitalismo tal como lo conocemos está clarísimo que ha fracasado, igual que fracasaron el marxismo más extremo, pues yo creo que realmente ha fracasado y que esto no puede volver a ser como ha sido. Necesitamos un camino intermedio. Necesitamos un camino intermedio. En ese sentido, sí hay un espíritu europeo que ha intentado eso, con el cual coincido mucho, que no sabemos en qué va a parar porque las cosas en Europa están cambiando mucho, por desgracia también. Me parece que estamos dejando todo en manos de los poderosos, son los banqueros ahora mismo los que nos están gobernando en Europa, no están gobernando los políticos. O sea, Europa ahora mismo se está deshaciendo esa Unión Europea que tanto ha costado construir. Importante eso, los políticos, es que esto es muy importante que nuestros televidentes que están viendo este programa comprendan el propósito que tenemos con este tipo de entrevistas, es traer elementos de juicio, puntos de vista para que cada quien asuma sus propios juicios. Pero es muy importante eso que tú dices. Ni en Europa, ni en América, ni en Colombia en particular, hoy gobiernan los políticos, claro. Gobiernan los sistemas financieros, los sistemas de acumulación financiera, ni siquiera los industriales, los empresarios clásicos que son o eran los que hacían la dinámica económica, producían los bienes y servicios para el intercambio real, tampoco son los que gobiernan los banqueros y los sistemas financieros. Y las multinacionales de la energía. Y bueno, nosotros en el gobierno tenemos accionistas, ¿cómo estos señores pueden legislar imparcialmente si tenemos accionistas de grandes energéticas? El problema es que, o sea, yo no sé si yo como sistema económico me opto por el cooperativismo, creo que es el más justo y creo que es el que realmente puede funcionar, ¿no? En España tenemos algunas experiencias muy interesantes cooperativas que llevan 40 y 50 años. La cooperativa Mondragón es una de las más famosas, que maneja grandes cadenas de supermercados y que se demuestra que es un sistema rentable. Además, los cooperativistas cuidan la educación de su gente. Creo que la cooperativa Mondragón es el 7º grupo español más grande. Es uno de los grupos más grandes y es de las pocas que
que han sobrevivido porque han apostado por... Las cooperativas italianas de la Liga Cooperativa Italiana son inmensamente grandes también. Son inmensamente grandes y demuestra que es un sistema rentable y que es un sistema que beneficia no solo al empresario, sino que hay mucho más reparto de beneficios, beneficia a muchísimas más familias, y yo creo en ese modelo de gestión más que en el modelo capitalista. En cuanto a lo económico, creo en ese modelo. En cuanto al sistema de gobierno, prefiero una mala democracia que una buena dictadura. Prefiero una mala democracia con sus defectos, pero creo que hay que mejorar muchísimo la democracia y que sobre todo hay que exigir, que no lo tenemos, un mecanismo de contrato con el político. O sea, si un político... Nuestra democracia no es participativa, aunque esté declarado como tal y lo creamos. De hecho, no hay más que ver los movimientos del 15M, las protestas callejeras. No hay otro canal realmente de actuación, porque el único canal es el voto. El voto es cada 4 años y parece ser que ese voto le da derecho a los señores votados, elegidos, a hacer lo que quieran y no es verdad. Incumplen los programas y no podemos romperles el contrato. Entonces yo creo que el político tiene que firmar un contrato con el ciudadano y que el ciudadano tiene que poder controlar lo que está haciendo el político, y que es un deber del político controlar a los grandes poderes económicos que vienen, como muy bien has dicho, a especular con la riqueza. Estos señores no crean riqueza, estos señores especulan. Y da igual con qué. O sea, un día especulan con medios de información y otro día se especulan con nuestros alimentos y otro día especulan pues con la construcción, con el suelo, y nos dejan al final sin suelo, sin alimentos, sin nada, porque cuando ya no les es rentable, ellos solo buscan el máximo de beneficio. Cuando no les es rentable se van a otro lugar, a otro país, a otro continente, y vuelta a empezar. Entonces ese sistema a la larga no es sostenible. Estamos siempre hablando de sostenibilidad, pero parece que a veces perdemos, en Europa me refiero, perdemos el significado de las palabras. Nos acostumbramos a oírlas de una forma tan oficializada que la gente no sabe lo que significa, y ya hablan, todos los políticos hablan, no, porque es de sostenible, pero yo creo que muy pocos comprenden exactamente qué es lo que están... Podríamos, de manera muy esquemática, Ángeles, pensar que el sistema soviético como modelo de igualitarismo fracasó. Sí, eso es una dictadura estatal, ¿sí? Que es muy parecido a lo que hay en Cuba hoy mismo, pues, o mejor dicho, Cuba es un rezago de lo que quedó de la Unión Soviética. Pero el modelo capitalista actual que está implantado en Europa Occidental, en Estados Unidos, es un modelo también fracasado. Totalmente. Solo que hoy todavía tiene el poder de dominar y de imponerse temporalmente. Entonces tendríamos que pensar, ¿será que el modelo está por allá por los países del norte de Europa? ¿Será que eso es lo más parecido a ese tercer camino donde hay un Estado que administra unos impuestos muy grandes, pero los garantiza redistribuidos de manera real, y hay una altísima calidad de vida cimentada en que la gente respeta, digámoslo, el bien público, la colectividad? Eso es una cosa muy importante, la noción y el respeto a lo público. En los países que estamos más atrasados dentro de Europa todavía no existe una noción de que lo público es de todos, que no es que allí parece que es que lo público no es de nadie. ¿Y aquí? Y es de todos. En eso estamos muy atrasados y tenemos mucho que aprender de Europa del Norte, es cierto. Estoy de acuerdo que de hecho los sistemas democráticos que conocemos, las socialdemocracias estas del norte de Europa, son las que mejor calidad de vida están ofreciendo a sus ciudadanos, ¿no? De hecho, entre los 10 países con mejor calidad de vida en el mundo actualmente está Noruega, Finlandia. Sobre todo Finlandia. Yo me fijaría mucho en el modelo finlandés, que ha apostado por la educación. Correcto. Y que no sé, que está ahora en un 7 o un 10% del presupuesto nacional lo dedican a, ¿no? Yo apuesto mucho por el modelo de formar ciudadanos formados. Los ciudadanos formados son ciudadanos menos manipulables, eso claro, por pocos gobiernos. Y eso habla bien del gobierno. Cuando el gobierno invierte la plata en educar es porque no quiere manipular la población. Efectivamente, serán ciudadanos libres. Y creo que han demostrado en su despegue económico
que esa inversión ha valido. ¿Y cómo lo han hecho? Apostando por la educación. Comenzaron con un 7%, creo, en inversión, no sé si han subido a un 10%, y hicieron toda una campaña de respeto absoluto a la figura del maestro, el maestro de niños. El maestro vale más en Finlandia que un ingeniero aeronáutico, efectivamente, si se quiere. Porque tiene una responsabilidad enorme. Entonces, yo creo que estas crisis nos ayudan también a sacar cosas positivas, ¿no? Por un lado es un parón en el que tenemos que pararnos por fuerza a reflexionar qué estamos haciendo, a dónde vamos, a dónde queremos ir, si lo estamos haciendo bien o si hay maneras de hacer mejor las cosas, ¿no? En ese sentido yo creo que puede ser positivo, porque en países que nos hemos enriquecido muy rápido, de una manera injustificada, como en España, hemos pasado a ser un país del burro al turbo, decimos allí, se comprende eso aquí, ¿no? El burro, el asno, del asno al turbo, que era sin pasar por una educación. Claro, aquí diríamos que pasamos de la mula al avión. Pues eso, allí decimos... No pasaste por la bicicleta, no pasaste por la motico, por el bus, sino que de una te montaste en el Concorde. Nuevos ricos, una población en su mayoría, sí, pues desde la época democrática ya estamos todos escolarizados, o sea, en ese sentido sí se ha avanzado mucho, ¿no? Pero una población en su mayoría bastante ignorante y bastante desinteresada por la política. Cuando la política es todo, ¿no? Quiero decir, el movimiento 15M es política, la política es todo, todos tenemos que participar de la política, de apoyar las cosas que se están haciendo bien y procurar y protestar y ir en contra de las que no se están haciendo bien, de las que nos van a provocar pobreza, injusticia, la injusticia social. Sin justicia social, ¿a dónde vamos? No hay democracia. A mí no me digan que hay democracia y que me digan que hay libertad de expresión cuando, si sale un chaval a protestar, como las manifestaciones que hubo en Valencia, estudiantes de 16 años que les reventaban la cabeza a la policía. Pero bueno, ¿qué están haciendo? Eso no son personas agresivas, son estudiantes que se han creído el cuento que les han contado de que tienen derecho a la libertad de expresión, y ellos van y ejercen su derecho, y resulta que la policía tiene órdenes de gobernación de reventarles la cabeza para que no vuelvan a salir. Eso está pasando hoy en día en España, y por eso hay muchísimas protestas y viene todo el movimiento de los indignados, porque nos sentimos engañados en todos, engañados económicamente, pero también políticamente. Nos hemos creído que era democracia. Hay una culpa también de una gran masa que jamás se ha preocupado por estas cosas, que solo se ha preocupado de vivir bien, de comprarse un coche, tener un buen coche, tener un buen vídeo, tener una buena casa, y ha olvidado las cosas importantes, la educación de sus hijos en casa. Le ha dejado la educación en manos de los colegios. Los colegios se va y de la televisión, a aprender, y del internet. Pero no se educa en los colegios, se educa en las familias, se educa en la calle, se educa con el comportamiento y con el ejemplo que nos damos. Entonces eso es algo que todavía nos falta mucho por aprender allí. Yo le quiero seguir jalando pita al tema de los países del norte de Europa, porque sospecho que allí hay una veta donde podemos encontrar algunas de las posibles salidas que nuestros países requieren. Tú viviste en Suiza, sí. Viviste varios años, conoces la cultura diaria, cotidiana del suizo. Cuéntanos un poquito cómo vive el suizo, cómo trabaja el suizo y cómo negocia el suizo la convivencia. La convivencia, bien. El suizo tiene una calidad de vida de las más altas de Europa, vive muy bien. En general, a pesar de todas las influencias norteamericanas que tenemos en Europa, no es excesivamente consumista. Es una persona que... Yo estuve viviendo en Suiza entre el año 79 y 82. En esa época la gestión medioambiental ya era excelente, era una cosa asumida por toda la población. Para mí era una novedad, porque para nosotros es algo completamente nuevo. Ya llevamos unos años... 40 años de atraso. 40 años de atraso. Comprensión. Sí, pero nosotros. Sí. 25 a 40, depende de qué país, y más que allí ya estaba asumido eso. Todos, la separación de basuras, la separación... Todo, incluso los metales, todo eso lo tenía muy organizado, ¿no? Eso fue una cosa que me chocó muy positivamente. Había límites de velocidad, 100 por hora, para no emitir más gases y polucionar más la atmósfera, ¿no?
Entonces ese tipo de cosas ya aprendí mucho. Hay un nivel de calidad muy buena, la construcción es buena, la gente vive en casas buenas, hay calefacción, agua corriente, tal, todo eso muy bien. Y luego tenemos la vida diaria del suizo es un poco aburrida, digamos, todas las cosas, ¿no? Sí, para todos los que no somos mediterráneos y latinos es claro. Aburrido todo eso. Es gente muy cálida, es muy tímida. Hay gente que confunde la timidez con... Es gente de montaña, es un carácter de montaña, son de los Alpes. Entonces es gente tímida que a veces se confunde ese carácter con frialdad. El suizo no es frío. Es más, cuando tienes un amigo suizo es un amigo incondicional para toda la vida. No es frío, pero es tímido, entonces a veces falta el acercamiento por timidez, ¿no? Y la vida en general es un poco aburrida, pero es que eso también influye el clima, es aburrido desde el punto de vista de un latino, que nos gusta la calle, nos gusta el paseo, nos gustan las cosas el relax. Entonces ellos por su clima también es una vida más de puertas adentro, una vida de casa, más íntima, más son menos expresivos y tal, ¿no? Lo que es modélico, para mi modo de ver, es el modo en cómo trabaja, la seriedad con que se trabaja, el respeto absoluto al tiempo de los demás, el no hacer perder tiempo, el amor por las cosas bien hechas. Se trabaja bien porque ellos no entienden por qué trabajar mal si puedes trabajar bien, cuando es mucho más enriquecedor y mucho más satisfactorio esa famosa frasecita de que es de humano errar, ¿por qué se ofende si es que todos somos humanos y podemos cometer errores? Sí. Ese es un verdadero estandarte detrás del cual escondemos nuestra mediocridad muchas veces. Yo creo que sí. Tome agüita, Ángeles. Yo creo que sí. Déjeme, voy a un corte y ya regresamos a seguir botando corriente a esto. Muchas gracias. ¿Narcotraficante yo? Si yo lo único que hago es generar empleo. ¿Damas de compañía? No, yo lo que represento son modelos. ¿Hacker estafador por internet? No, yo solo diseño programas. Y yo no hago pirámides. Yo solamente le ayudo al pueblo, mijito. Todos los días el rostro del crimen se transforma y nuestra policía se actualiza para desenmascararlo. Policía Nacional de los Colombianos, todos con el mismo corazón. Corporación Cívica Daniel Guillar, SECAN. Formamos y producimos por Colombia. Daylight come and me don't want go home. Jason Derulo. La vida no vale nada. Yeah. Tu vida y la mía valen igual. ¿Sí? La vida vale por lo que hay en el bolsillo. No. La vida vale por lo que hay en el corazón. Así es. Entonces mi vida vale mucho. Sí. Dale más valor a tu vida. Valora la vida de los demás. Dialogando uno se entiende. Sí. Viva la vida, todos con el mismo corazón. Viva la vida. Publipantallas, imagen, innovación y tecnología.
Ángeles, estábamos diciendo antes del corte que a ti te impresionaba en el caso de los suizos, que eso es general para todos los del norte, los nórdicos de Europa, el respeto por el trabajo bien hecho, el respeto por el tiempo del otro, el respeto por lo público. Y eso nada tiene que ver con que sean personas de montaña o porque el clima sea muy frío. Pueda que en su temperamento sean más enconchados, pero respetar lo público, respetar hacer el trabajo bien hecho, respetar el tiempo de los demás, nada tiene que ver con que haya frío o haya calor. Simplemente es un problema de cultura, de formación. De cultura, de formación y también de gestión del gobierno. Si tú llegas a Suiza, yo en Colombia lo que he llegado a ver hasta ahora he visto todo muy limpio. En España es bastante sucia, verás muchos papeles tirados por la calle, los niños tiran un papel y nadie les dice nada. Tenemos un problema de mala educación muy, a mi modo de ver, muy grande, que habría que hacer un esfuerzo en corregir, ¿no? En Suiza, con todas esas cosas terminaron, según me contaron a mí los suizos, a base de multas. Tampoco es que sea... Claro. A base de un trabajo educativo, tanto en las escuelas como con los adultos, como a base de multas. Y entonces, en ese sentido, tiene su doble filo, ¿no? Tiene su arma positiva y su arma negativa, para mi modo de ver. Por una parte está muy bien porque acaba con un problema y eso se gestiona bien y es eficaz para todos, pero por otra parte también hay un punto ahí como de estado un poco policial, de que el vecino te vigila, te denuncia, si tú tiras un papel te denuncian, que tampoco me termina de agradar. Yo creo que por la poca experiencia que tengo, pues creo que todos podemos aprender de todos, que todos tenemos experiencias buenas y malas, ¿no? Entonces creo que todos los países podemos aprender de todos, de todas las culturas podemos aprender de todos, y que lo bueno es fomentar, ahora que tenemos tan fácil las comunicaciones, es fomentar ese acercamiento entre culturas, perder el miedo a los otros y aprender de los otros lo que nos valga. Unas cosas tendremos que aprender, otras cosas podemos enseñarles nosotros, ¿no? Los latinos a lo mejor podemos tener, pues no sé, sabemos más de ocio y de diversión porque es lo que va este tiempo dedicamos, ¿no? O de gastronomía, hay cosas que... Entonces lo que está muy bien es ese intercambio. Nosotros podemos aprender a trabajar mejor de los europeos del norte, los alemanes, son gente que trabaja la mecánica, tal, con una perfección, en el caso suizo ya con una precisión total, ¿no? Los relojes, son especialistas en la precisión, ¿no? Y entonces ellos nos pueden enseñar mucho en ese sentido del trabajo eficaz, del respeto, del ser dueños, de sentirte dueño de tu país, en cuanto a que lo público es de todos, en exigir respeto a lo público, porque una falta de respeto en un jardín no es bueno para ti ni para tus hijos. Esos jardines llenos de cristales, que los chavales van a beber los viernes por la tarde, el botelleo le llamamos, y tiran allí las cosas y nadie les dice nada y se permite eso. Eso hay que corregirlo. Yo no entiendo por qué se ha dejado. Esto viene de los últimos 30 o 40 años, antes no pasaba. ¿Por qué hemos llegado a esta situación y nadie ha puesto...? ¿Por qué cuando alguno decimos algo se nos enfrentan? Se nos enfrenta la gente como diciendo, pero ¿por qué te metes? Si eso no es de nadie, ¿a ti qué te importa? Yo muchas veces lo digo, oye, por favor, veo gente comiendo y dejando todas las... que somos personas, no somos cerdos, o sea, no dejéis todo alrededor. Hay una papelera ahí al lado, se puede guardar las cosas y la siguiente persona que va a utilizar eso está en condiciones. Y mañana, si tú vuelves, esto está limpio, está en condiciones, ¿no? Pues a mí me regañan cuando me meto, se me enfrentan y dicen, ¿a ti qué te importa? ¿Es que es tuyo? Y, hombre, pues sí me importa porque a mí mañana a lo mejor quiero venir y me quiero sentar aquí. Eso, claro, en Europa no hace falta ni hablarlo, ya se ha aprendido, ya se ha corregido hace muchos años, y entonces la gente ya lo ha aprendido así y ya no hay necesidad de multas. Porque ya los niños lo han aprendido, sí, y como no ven el ejemplo los mayores, pues los niños nosotros aprendemos como los animales, si somos animales. Aprendemos de lo que hacen nuestros padres. Los gatos aprenden a cazar viendo cazar a sus madres gatas y a sus padres gatos, ¿no? Los niños aprenden de lo que hacemos, no de lo que decimos. Entonces, si los padres no nos preocupamos de educar con el ejemplo, respetando a los demás, respetando el ejercicio,
haciendo que no pues ellos van a aprender eso, ¿no? Ángeles, a ti te ha tocado en este paso por Colombia ser de alguna manera testiga de las noticias que dan cuenta de que se ha comenzado el proceso que aspiramos conduzca a una resolución del conflicto armado que hay en Colombia, y los dos equipos negociadores, el del gobierno y el de las FARC, ya hicieron su primera salida a escena en Oslo, en Noruega. No conoces mucho, pero a ver, de afuera, ¿qué te dice tu olfato? ¿Cómo percibes el ambiente frente a esta situación que se presenta? Bueno, a mí en primer lugar me da oír hablar de un alto al fuego y un alto de cualquier tipo de armas, ya me da alegría. Las armas solo sirven para matar. Las armas solo sirven para matar. Muy buena frase. Entonces, cualquier cosa que sea eliminar armas me parece una buena noticia, ¿no? No conozco bien, yo conozco la versión que nos llega a través de los medios internacionales allí. Sin embargo, yo creo que este problema he percibido, y hablando con los taxistas, con la gente con la que he tenido ocasión de comentar algo de cómo lo estabais viviendo en Colombia, esto, claro, me cuentan, dicen, es que en las ciudades no percibimos eso porque no nos afecta eso. ¿Quiénes sufren el problema armado mayoritariamente? Son comunidades que están fuera de las ciudades, en el campo, en la montaña, ¿no? Entonces, claro, a mí me preguntaban mis amigos españoles, oye, que te está tocando un momento histórico, que qué bien, allí lo han recibido con muchísima alegría. Nosotros tuvimos un problema de terrorismo fuerte también en España, con los vascos, ¿no? Con la ETA. Y entonces, todo lo que sea paz nosotros lo recibimos con mucha alegría. Los españoles, en principio no somos nada belicosos, aunque la historia demuestra lo contrario, pero el ciudadano normal en principio nos gusta la tranquilidad también, ¿no? Y la paz. Lo recibimos con alegría, y lo que yo percibo es hecho. Yo no noto una especial alegría en la calle, entonces no sé si tomarlo como un escepticismo, como decir, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Es muy temprano para emitir un juicio, a ver qué pasa, porque qué va a pasar con toda esta gente que se dedica a eso. Esta gente tiene otra salida, puede vivir de otra cosa. Nosotros con el terrorismo pasa un poco, ¿qué pasa con todos los jóvenes? Habrá que reinsertarlos para que puedan vivir Es un modo de vida para mucha gente, ¿no? Yo he visto mucha tranquilidad por la calle, no he visto una alegría especial, y con la gente que lo he comentado me decían eso, es que en las ciudades, claro, no tenemos ese problema, no es un problema, y yo no sé cómo lo están viviendo en las zonas que más afectadas por eso, claro. Y creo que las pueda conocer, ¿no? Sí. Ángeles, Colombia de alguna manera está hoy como en el despegue económico. En el concierto internacional y de América Latina se habla de que Colombia, México y Chile y Perú somos los 4 países que estamos punteando todos los datos macroeconómicos, de exportaciones, de importaciones, de crecimiento, de generación de ingresos, etcétera. Pero esas cifras que son buenas vistas en global, cuando ya usted las mira en pequeño, pareciera que no se reparten adecuadamente, entonces hay mucha inequidad. Por ejemplo, en el caso de Colombia, sí, ha mejorado los ingresos generales, pero la inequidad, el desempleo, la pobreza, no se rebaja tanto como sería lo deseable. Nosotros aquí, en estos países, se nos vendió el cuento desde hace muchos años de que todo se reduce a apostarle a la microempresa, a que todo el que queda desempleado, el que es desplazado por la guerra o por un desastre natural, la mujer que quedó sin marido, la mujer que quedó preñada y que tiene que alimentar a su hijo, el muchacho que salió del estudio técnico o universitario, a todos se nos vendió el discurso de que monte una microempresa. Pero uno se pregunta, el sentido común que dice, a base de microempresas no vamos a ganar competitividad. En la Europa de ustedes es una Europa que de alguna manera logró su desarrollo porque después de la Segunda Guerra Mundial hubo una inmensa inversión de recursos
para, digámoslo, construir toda Europa, especialmente la Europa de Occidente, la mediterránea, y eso no se hacía con microempresas, se hacía con grandes empresas y con grandes inversiones del Estado. ¿Tú cómo ves ese contraste entre esas formas como ustedes alcanzaron el desarrollo, entre comillas, económico, y como se nos vende a nosotros en América y en Colombia? Bueno, es muy complicado para mí hablar de eso también, porque tampoco soy experta en estos temas. Lo que yo sí veo, el gran desarrollismo después de la Guerra Mundial, sobre todo el Plan Marshall, ¿no? Que es a lo que te estás refiriendo, ¿no? Eso afectó sobre todo a la zona centroeuropea más que a la zona mediterránea, ¿no? Que también llegó. Bueno, eso fue una ayuda de urgencia, digamos, y eso sirve como una ayuda de urgencia. En un momento en que hay un pueblo hambriento, una ayuda de urgencia masiva a mí me parece razonable, 15 años. Pero lo que crea riqueza realmente el entramado económico de un país, que lo forma. Yo creo que lo forman las microempresas. Los países de más alto nivel, Suiza, Suiza tiene un 50% de empresas. Suiza son autónomos. Son todas microempresas. Hay unas cuantas multinacionales que todos conocemos, pero la gran mayoría. Entonces, cuantas más microempresas o empresas pequeñas, más repartida está la riqueza. El tema también es la sostenibilidad, ¿no? En España, por ejemplo, uno de los grandes problemas que hemos tenido ha sido el que han causado la burbuja inmobiliaria, que ha sido apostar todo por un sector también especulativo. Yo creo que la clave está todo en especular o no especular, ¿no? Y que los países del norte siguen habiendo, que es donde podemos tomar ejemplo, donde mejor les va, sigue habiendo muchísimas microempresas. En España estamos sufriendo la crisis mucho porque se está destruyendo mucho las pequeñas empresas. Es verdad que se oyen 3.000 despidos en tal gran empresa, que no sé qué tal, y que cual, que es un drama. Pero yo creo que es mayor drama todavía todas las pequeñas empresas o medianas empresas que se han destruido por deudas de la administración hacia esas empresas, no porque lo hayan hecho mal. Las que lo han hecho mal son las grandes. Podríamos decir que la micro y la pequeña empresa pueden cumplir su papel siempre que vayan de la mano con desarrollo tecnológico y con una muy buena capacidad de gestión. Yo creo que sí. No una microempresa que simplemente una persona desempleada y sin estudios le decimos monte este negocito, pero sin ninguna preparación, sin ninguna gestión, sin ninguna tecnología. Eso sería un engaño. Eso sería un engaño y eso está pasando. Y eso con algunos incentivos que dan subvenciones a los desempleados para montar una empresa. Entonces, vamos a ver, una persona que ha estado 30 años que para crear una empresa va a fracasar. Están retirando subvenciones a empresas que tienen falta de liquidez por la situación actual, que lo han hecho bien, que llevan 40 años de experiencia haciéndolo muy bien y que apostaron por la renovación tecnológica y les pilló la crisis y se han ido a la ruina, por eso han tenido que quebrar. Pero es gente que esas empresas eran las que ha habido que ayudar para mantener. Esas empresas estaban sosteniendo decenas y decenas de familias y esas empresas las han dejado caer, no les han dado crédito por una situación que no ha sido por mala gestión de ellos, sino que les han venido, que les han cortado los créditos, que les han subido los intereses, que les han caído los clientes porque la administración ha dejado de pagar y se han quedado pillados con una maquinaria de última tecnología enorme a la que ya no pueden hacer frente. Ha sido algo ajeno a ellos, ¿no? El dinero que tenían que haber empleado en ayudar a esas empresas ha ido a ayudar a gente en paro para crear nuevas empresas. ¿Hasta qué punto? Que duran 1 año, 2 años. ¿A cuánta gente benefician, no? Por falta de formación. Yo quiero volver a inducir que su análisis siga hacia eso de Centro Europa, Europa del Norte. La información que a uno le dio cuando lo estaban formando en teorías económicas era que el capitalismo renano, el capitalismo del norte, del centro norte europeo, era un capitalismo de largo plazo. Es decir, era capital que se invertía en proyectos económicos de largo aliento. Y el capitalismo thatcheriano y de Reagan, que en mi opinión fue el capitalismo, sí. Ahí comenzó el capitalismo abrumador que nos tiene hoy en esta burbuja. Es un capitalismo
que lo que dijo fue: no señor, nada de empresas de largo aliento, nada de proyectos de vida empresarial, proyectos de negocios lo más especulativos posibles, invierta para rentabilizar en el más corto plazo posible la mayor cantidad de plata posible, y si es el caso de destruir empresas con tal de que eso le genere riqueza a usted, destrúyalas. Exactamente. Esa diferencia explica mucho lo que puede estar pasando, pero yo la quiero conectar con algo que a usted le he oído en sus conversaciones, Ángeles. Eso, ¿hasta dónde está conectado con el desprecio de esta concepción capitalista, con el trabajo de la experiencia de los hombres y mujeres maduros que fueron descartados en la inmensa mayoría de unidades empresariales para entrar un poco de muchachitos y muchachitas sin experiencia a que terminaran gobernando las empresas? Sí, yo no sé si esto ha sido realmente planificado así o si ha sido hecho sin pensar las consecuencias. Hay muchas grandes empresas y grandes medios de comunicación. Ahora tenemos un caso el caso del País, del Grupo Prisa, que es un periódico que ha sido emblemático durante toda la democracia, durante toda la transición, y ha sido el periódico durante muchísimos años en España. Y tenemos ahí la experiencia, como muchísimos más, de esa falta de adaptación a los nuevos tiempos. Por un lado está el problema, claro, del cambio de la era digital, del papel de paso del papel a lo digital, que es realmente un problema empresarial muy importante, cómo mantener las redacciones en el sistema que nos movemos, que ahora va todo por internet, que la publicidad en internet es muy barata, que no se pueden sostener redacciones de la calidad. Pero eso lo encontramos ahora, están reaccionando tarde, pero además es un problema muy complejo. Yo tampoco sabría, es muy, muy complejo de resolver, está cuestionándose en todo el mundo, el New York Times, The Guardian, todo el mundo en todos los países tenemos el mismo problema. Pero sí hay un problema empresarial que ha sido prescindir de los talentos. Aquí ahora está de moda en España hablar del talento y que se fomenta el talento, pero volvemos a caer en la palabra hueca. Señores, el talento lo han despedido ustedes. O sea, tenemos los mejores periodistas, están en la calle, los echaron, están en su casa encerrados. Y al están sin trabajo. Que es un periódico emblemático, manejado por muchachos. Manejado por muchachos. Afortunadamente la formación ha mejorado mucho también, entonces hay muchachos muy brillantes. Hay gente joven muy brillante. Sí, pero les falta experiencia. Pero esa gente le falta experiencia. Entonces, los que hemos tenido la suerte de pillar otra época en que podíamos aprender de gente mayor con experiencia, conocemos el valor de eso, porque en 2 años aprendes lo que tú solo, ahora que nos falta esa experiencia, ese aprendizaje para uno solo es un recorrido de 10 años, en cometer unos errores que por fuerza vas a cometer, que no siempre vas a acertar. Cuando tenemos una figura con experiencia nos puede transmitir ese conocimiento de manera que no cometamos los mismos errores. Entonces, es algo como de sentido común y es algo por lo que hay que apostar. Hay que apostar menos por la imagen como valor, En cuanto al valor de la juventud, pues sí, la juventud es un valor, pero tampoco es para exagerar. La madurez también es un valor, es el valor del conocimiento. El conocimiento al final es lo que nos va a salvar de las crisis y de los problemas. Conocimiento tanto de los jóvenes, bien formados y bien preparados, como de los mayores. Esa es mi forma de ver, ¿no?, las cosas. Creo que gran parte de las empresas en España se han ido a pique porque las han gestionado ineptos absolutos. Creo que un país se va a pique, nuestro país se va a pique porque lo están gestionando absolutos ineptos, que son los que están en el gobierno, en el poder. Y en la oposición, ojo, es la clase política. No estamos, ahora estamos ofendidos porque los movimientos indignados se lo estamos diciendo, que no nos representáis, que no lo estáis haciendo bien. Entonces estamos indignados. Pero es que es así, es que son unos ineptos, lo han hecho mal. Desde Aznar hacia ahora hemos ido de mal en peor. Aznar lo hizo fatal, Zapatero lo hizo fatal. ¿Y cómo hacer para que toda esa cantidad de corrompidos
paguen con cárcel y paguen con su patrimonio. Eso es lo que queremos. Porque es que esa gente termina, se cae para arriba. Exactamente. Mira, el señor Rato, Rodrigo Rato, o sea, ¿cómo es Se posible que lleva al traste a Bankia, que es la que nos arruina el país, por la que tenemos que pedir rescates? ¿Cómo es posible que este señor gane la millonada que gana, que no pase nada? Yo no sé si cárcel, pero lo primero que devuelvan todo lo que se han llevado, que no les corresponde, y lo segundo, esas responsabilidades. Yo no sé quién, pero existen unas fiscalías. Señores, pongan a trabajar las fiscalías, que para eso las pagamos, ¿no? Si no, dejémonos de hipocresías. O sea, eso es lo que a mí me indigna, ¿no? Por desgracia, en Europa está empezando a pasar lo mismo. La Europa de hoy no es la Europa de hace 20 años, de gente preparada con visión de futuro, que la que creó la ciudadanía, la Europa de Helmut Kohl, de Adenauer, Felipe González. Sí. Había personas que nos gusten más o menos, pero eran personas brillantes, que sabían lo que sabían. Eran políticos brillantes, que sabían lo que querían, que sabían a dónde querían llevarnos a los europeos, qué tipo de Europa construir. La gente que hay ahora mismo en Europa son todo, allí los llamamos trepas, es lo mismo de la especulación, pero también a nivel personal. Claro. Yo quiero trepar, quiero un buen puesto para mí, ganar un buen sueldo, tener un buen coche, viajar, y lo demás no me importa mucho. Cualquier parecido en Europa está pasando eso. En Europa ahora mismo hay ineptos en las comisiones. Y la única alternativa que tenemos los que creemos en que las armas solo sirven para matar es ejercer la ciudadanía. Efectivamente. Educar en paz, la ciudadanía en paz. La paz llegamos como pues, mediante el respeto, la cooperación, el respeto y cooperación. Eso es la tolerancia. En ¿no? Educación a fondo. Y formación, eso por supuesto. Es que sin educación, de hecho lo vemos, ¿no? Fijarnos. En todos los países es igual. ¿Qué gente es la que en peor situación está cuando hay una crisis, cuando hay dificultades en los países pobres? Los más ignorantes son los peor formados. Bueno, el tiempo se nos ha acabado, Ángeles. Muchas gracias por este rato de conversación tan interesante que nos has propiciado. A ustedes, amables televidentes, tengan siempre presente que el propósito de este programa, de este conversatorio, es que usted tenga elementos, puntos de vista, para que comprendiendo desde otras realidades, nuestra realidad, sea un mejor ciudadano, sea protagonista de su propia historia y de su propio presente y su propio futuro en un país en paz. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Protagonistas. El programa que semana a semana resalta las obras de los protagonistas de nuestra región. Protagonistas.